da tranquilidad. Pero cuando espiritual. uno habla, cuando uno lee la Biblia y cuando uno pues es súper creyente, no habla pues de faenones. ¿Cómo entender que un hombre cristiano, creyente... ¿Y por qué la palabra faenones puede ser privada del léxico de Pero alguien claro, decente y ¿acaso honesto? Jesús No hacía entiendo. faenones? ¿Acaso los apóstoles hacían aceitadas? ¿Cómo que no? No. ¿Tú crees que las bodas de Canaán no es un faenón? ¡Ay, no se pase! ¿Que las bodas de Canaán fue un faenón? ¿Qué querían? ¿Qué querían conseguir? Es un milagro. No, es que eso ya es ser cara Pero es que la dura, palabra señor. faenón, tú le quieres dar una connotación delictual que no la tiene, milagro. La palabra que no la faenón tiene. es... Esa palabra, milagro, la utilizó Alberto Quimper. Claro, Está pero usted se referida reía. a un hecho específico y concreto, Sí. que no está referido, como se ha querido decir, a algo sucio, a algo delictual en el proceso de selección de lotes petroleros. No, Ya. él se refiere a que descubrimos que habíamos sido infiltrados A que y habían que sido nuestros chuponeados. posibles competidores en el proceso de licitación sabían cuánto habíamos puesto en un sobre para un lote determinado. Y eso quedó evidenciado al momento que se abrieron los lotes y uno de ellos lo ganamos por medio punto, porque justamente lo habíamos subido frente a lo que habíamos puesto primero y que esas personas que nos habían infiltrado se habían enterado cuánto habíamos puesto nosotros. Y Muy a bien. eso se refiere Quimper cuando habla de un faenón. Sí, bueno, claro, la palabra faenón y la palabra aceitada siempre quedará en el imaginario como pues un gato recontra encerrado, ¿no? Pero tengo que ir a una Tú no has pausa, sido- pero muy tú- chiquito. No, pues eso está en el imaginario truculento de las personas de poca fe, de las personas injustamente maliciosas en este caso. No te No, olvides no, pues, que no- Petroaudios es un caso de escándalo. Ya la Nadie, justicia actuó. yo Yo no- puedo aceptar milagros. Yo puedo aceptar que los primeros días de octubre, una vez producido el escándalo, la gente tenga la suspicacia que quiera tener. Pero 36 meses después de haberse investigado y de existir más de 100.000 folios en los expedientes fruto de la investigación, yo ya no puedo aceptar que alguien tenga duda de que ahí hubo algo delictual. Milagros. Si hubiera habido algo así de delictual, hace rato me habrían condenado, hace rato me habrían llevado a juicio y me habrían sentenciado. No existe nada que incrimine a Rómulo León en la comisión de un acto ilícito en la investigación de los denominados Petroaudios. Bueno, ya. Me confrontaron con todos mis coacusados, hicieron pericias sobre el proceso de licitación, han investigado sobre mis computadoras, han abierto mi secreto bancario, mi secreto No registral. encontraron pruebas, pero el hecho de que no encuentren pruebas no quiere decir que no de repente no hubo nada raro, porque de repente lo hicieron Bueno, tan bien. si vas a seguir que maliciando hasta el final de los siglos, ¿yo qué puedo Yo hacer? sí- no, Pero te digo no, algo más. pero lo de los siento, 5 lotes que ganó Discover tengo que ir Petroleum, una- escúchame yo esto sé. que es importante. Ya. De los 5 lotes que ganó Discover Petroleum, 4 no tuvimos oposición, Milagros. Es decir, ganamos siendo competidores únicos por esos 4 lotes que ganamos. Bien, Si en hubiéramos honor a la tenido verdad, en información honor a la privilegiada. verdad. Tengo que ir a una pausa, señor León. Me va a permitir ir a las pausas en el programa, pero en honor a la verdad, ¿quién le chuponeó? Tiene que decirlo, su teoría. A ver. ¿Quién fue? Ahora entramos al tema de los delitos. Ahora entramos recién al tema de ¿Quién los delitos. fue? Te lo contestaré después de la pausa. Ay, perdón. No, es que, no, por favor, quiero volver Pero a, tú me quiero dices volver que a como que quiero una abra la pausa. cámara. ¿Cómo que me va a contestar después de la pausa? Usted va a pensar después de la pausa Pero cómo tú me has salgo de dicho que esta tienes que ir a pregunta. una pausa, Milagro. No, estoy respetando usted, tu palabra. yo soy la que dice en qué momento nos vamos a la pausa, señor León. Tú me Pero has dicho que nos vamos a una nos pausa. vamos a una pausa, pero Bueno, si antes quieres, una si pregunta quieres, muy continuamos chiquita. hablando, pues. Antes una pregunta muy chiquita. ¿Quién lo chuponeó? Ya. Los chuponeadores. Señor León, usted dijo que iba a decir la verdad. No nos tome el pelo. Pero por ¿cómo? favor. ¿Ya no han sido sentenciados? ¿Ya fueron sentenciados los ¿Quién chuponeadores? pagó el Me chuponearon chuponeo? los chuponeadores, ¿Quién? Ay, pues. ellos son los ejecutores, pero usted acusó a Petrotrec. Entonces, ¿cuál es Petrotec, tu pregunta? usted acusó ¿Cuál es a... tu pregunta? ¿Quién fue? ¿Quién financió? ¿Quién fue el que chuponeó o quién fue el que pagó? Señor, ¿usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo? No, Pero o tú sea, me no has preguntado me quiénes tome, fueron no los me tome el ¿quién pelo, que chuponeó? he estudiado muy bien su caso y usted lo sabe. O sea, alguien, y usted, No, sí. por ejemplo, me dice, voy a decir la verdad, Milagros, esta noche. Justamente yo quiero que usted diga la verdad. Algo o alguien, eso algo o alguien es tan volátil. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese algo? Yo le estoy preguntando para que usted nos ayude a los peruanos a entender que cuando usted agarraba el teléfono y le decía,
qué buena aceitada, y que no, qué tal faenón, y se reían, no era delito. Entonces ayúdenos a entender a los peruanos que estamos equivocados con usted. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién cree que financió el chuponeo? Ahora sí, yo creo que financió el chuponeo alguna empresa o persona interesada en que se pusiera en jaque a las autoridades de Petrotec que habían ingresado con el gobierno aprista, que eran el señor Saba y el señor Quimper. Los otros 3 directores venían de la administración anterior, y el señor Saba y el señor Quimper querían cobrarle a la empresa Petrotec los 27 millones de dólares que debían, por un diferendo que tenían. Y esa empresa Petrotec quería hackear o eliminar a estos 2 funcionarios probos que estaban pugnando por un justo cobro a esta empresa morosa. Esa es una hipótesis. La otra es que Rómulo León, en eso sí me jacto, bregó para que Petroperú participara en sociedad con Discover Petroleum en la licitación, porque en el plan de gobierno aprista dice que Petroperú debe volver a ser una empresa integrada. Es decir, no quedarse en un edificio como la dejaron en la época de Fujimori, sino volver al proceso de exploración, explotación, refinamiento, comercialización. Y la única forma de hacerlo era, no teniendo los recursos Petroperú, ni pudiéndolo hacer independientemente, que lo hiciera en sociedad, que es algo que el gobierno aprista lamentablemente no llegó a concretar, excepto el esfuerzo truncado e individual que hicimos nosotros. Hoy día este gobierno ya está volviendo a Petroperú a este proceso productivo. Pero ¿sabes qué significó? Sí, lo ha dicho. ¿Sabes qué significó Milagros? Pero ¿sabes qué significó Milagros? Que yo pretendiera eso, que al salir del auditorium de Petroperú, donde se hizo la licitación, los representantes de Petrotec, mi empresa competidora, que estaban en el lobby, afuera, en el foyer del auditorium de Petroperú, me increparan que por qué yo había metido a Petroperú en el proceso de licitación si el mar y los lotes debían ser solo para los privados. Yo no entendí el tema del reclamo, no entendí el tono de la indignación de las personas representantes de Petrotec, lo digo con toda claridad y transparencia, me hacían ese reclamo. ¿Quiénes de Mayor fue mi Petrotec le sorpresa hacían cuando ese a los reclamo? 2 o 3 días... ¿Quiénes de Petrotec le hacían ese reclamo? Señor León, ¿quiénes de Petrotec le hacían ese reclamo? Las autoridades de Petrotec. ¿Quiénes? Las autoridades. ¿Quiénes? En esos momentos, yo las recuerdo autoridades tienen un nombre. ¿Quiénes? Estoy diciéndote, en ese momento yo recuerdo la presencia de la doctora Benavides, que era una de las ejecutivas principales de la empresa, que era la que llevaba la voz cantante, pero estaba rodeado de otras personas que yo no logro identificar, porque yo no tenía mayor relación con el mundo petrolero, excepto la circunstancia esta de representar a los noruegos. Pero a mí me llamó la atención luego que a los 3 días de ese hecho, comienzo a leer en Perú 21 y en Correo editoriales y artículos de personas como la señora Teullet, como la señora Blume, que cuestionaban la participación de Petroperú en el proceso productivo. Y luego escuché en una entrevista en RPP, en un diálogo que había entre quienes sostenían que Petroperú no debería participar en la actividad productiva y el señor Saba del otro lado que sostenía que sí, y otros representantes de Petroperú que decían que sí. O sea, había un tema ideológico, un tema de deslinde ideológico con intereses concretos de alguna empresa. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Permítame ir a la primera pausa del programa y al regresar vamos a conversar también sobre cómo las aguas recontramovidas en el partido aprista, si se han calmado, si alguien lo ha visitado. Yo he entrevistado a varios apristas, muchos lo han negado como compañero, otros dicen que sí lo visitan, entre ellos, o que por lo menos le dan un espaldarazo, ¿no? Regresamos con Rómulo León, estamos en vivo, él está en su domicilio en Miraflores y nosotros aquí en los estudios de Canal N. Ya regresamos.